Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite volver a reunirnos y queremos dar las bienvenidas a todos aquellos que se unen en los diversos medios y plataformas. Queremos dar la gloria a nuestro Dios y les invito, hermanos, ahí en sus lugares a estar en actitud de oración para dirigirnos en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora poder acercarnos a ti. Gracias porque tú tienes un propósito para nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, porque tú hasta aquí te has manifestado de diversas maneras. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Y gracias, Señor, porque en medio de todas estas situaciones tú estás con nosotros. Queremos darte la gloria en esta hora, queremos alabarte solamente a ti. Y te rogamos, Señor, que tú quites todo aquello que estorba en nuestra mente, en nuestro corazón, esa comunión verdadera contigo. Te rogamos, Señor, que nos guíes en esta hora y a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Pues Él es digno de lo soberano y omnipotente Dios. Cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor. Pues Él es digno de lo soberano y omnipotente Dios. Cantaré a mi Señor. Mi Dios vive, bendito sea el Señor. Él es mi roca y fortaleza, mi libertador. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, mi roca eterna y por siempre se exalta. Mi Dios vive, bendito sea el Señor. Él es mi roca y fortaleza, mi libertador. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, mi roca eterna y por siempre se exaltado. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 14 del versículo 10 al versículo 20. Pueden seguir la lectura allí en sus pantallas también. Damos lectura a esta porción de la palabra de Dios. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Hermanos, les invito a estar en actitud de oración. Vamos a tener la oración de intercesión. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Te agradecemos, Señor, porque podemos acercarnos nuevamente a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo para nosotros la luz que nos alumbra, sigue siendo esa espada que penetra en lo más profundo de nuestro ser y que nos permite, Señor, caminar confiados en ti. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado, porque tú has ido con nosotros y sabiendo de toda la situación que vivimos, en medio de nosotros tú estás. Te agradecemos, Padre, tu cuidado, te agradecemos porque tú has ido en cada necesidad y gracias, Señor, porque en tu iglesia también te has manifestado de muchas maneras. Te agradecemos tu cuidado, tu compañía, te agradecemos la misericordia que tú has tenido, Señor, para con nosotros. Y queremos en esta hora, Señor, suplicarte que tú tomes nuestras necesidades en tus manos. Te rogamos que tú sigas siendo con nuestros hermanos que sufren por diversas enfermedades. Te rogamos, Señor, que tu mano de poder, tu mano de sanidad se manifieste en sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que la confianza, la seguridad de saber que tenemos un Dios poderoso puede traer paz, puede traer tranquilidad, puede traer, Señor, también el que puedan sentirse mejor, Señor, en su salud. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que tú seas con todos nuestros enfermos, pero también queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que tienen diversas necesidades. Por trabajo, te rogamos, Señor, que tú sigas supliendo esta necesidad también, que tú proveas, Señor, de todos los medios y que nos ayudes también a nosotros para poder ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que tú sigas cuidando de tu pueblo, que tú sigas guiando la vida de nuestro pastor, la vida de toda la iglesia en general. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a afianzarnos, a caminar, Señor, en la senda que tú nos has trazado. Te rogamos, Señor, que a pesar de todo este tiempo que no hemos estado juntos, te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que nuestra comunión crezca, que podamos, Señor, tener un tiempo y una vida devocional permanente, de tal manera, Señor, que podamos conocerte mejor, podamos caminar confiados, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que la dirección de tu Espíritu sea con nosotros, sea con cada uno de nuestros hermanos que de muchas maneras, Señor, te sirven y siguen firmes, Señor, en esta fe que tú has puesto en ellos. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por la dirección de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú te quedes, que tú sigas siendo con nosotros y ayúdanos, Señor, a caminar en fe, confiados, Señor, creyendo tu palabra, creyendo que tú estás con nosotros en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra necesidad. Gracias, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.
Yahvé, asombroso es Él, en su trono está el reina con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, y Él en su trono está el reina con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es. Yahvé, asombroso es, y Él en su trono está, el reina con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, y Él en su trono está, el reina con majestad. Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es, Yahvé, asombroso es. Hermanos, ponemos atención para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro pastor Saúl Feria Costa con el tema Jehová peleará por vosotros. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder abrir su palabra un día más y enviamos un fraternal saludo a la Iglesia Manantial de Vida, a todos los hermanos que se unen también a este culto de adoración. Voy a invitarles a que abran la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y solamente voy a leer el verso 14 que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra en este día. Y te suplicamos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien pueda hablar a nuestro corazón y nos muestre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera compartir el tema con ustedes: Jehová peleará por vosotros. Cuando todo está bien, nuestra confianza en Dios no sufre ninguna alteración, porque el hecho de estar tranquilos nos hace caminar en paz y vivir en paz. Pero cuando llegan las pruebas a nuestra vida, cuando llegan los momentos muy críticos, pareciera ser que todo cambia. Y en este pasaje bíblico precisamente se habla de ese momento cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y iba confiado de ir y llegar a la tierra prometida. Pero para sorpresa de ellos, Faraón, después que los deja ir, dice que cambia de actitud y cambia su corazón, porque Dios quiso cambiar el corazón de Faraón y lo hace con el propósito de que el pueblo de Dios pudiese afirmar su fe y su confianza en el yo soy, como se había identificado con Moisés. Pero ahora, en este momento tan difícil, donde venían siendo perseguidos
por el rey Faraón, sus carros de a caballos. Empieza a entrar en ellos el temor, el miedo, y toman una actitud de reclamo hacia Moisés, quieren volver. Y en medio de toda esa confusión tan grande, las palabras de Moisés al pueblo de Dios fueron: Jehová peleará por vosotros, y vosotros, dice, estaréis tranquilos. Y esas palabras de Moisés, amados hermanos, expresan que el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos más allá de lo que es posible. Entonces, por eso el mensaje dice: Jehová peleará por vosotros. Entonces, si el Señor pelea por nosotros, lo primero que debemos hacer como creyentes, como pueblo de Dios, es no retroceder. Porque ese era el mensaje que el Señor le estaba dando al pueblo. Imagínense la circunstancia en la cual se encontraba Israel, donde ellos iban, dice que se enfrentan al mar, se encuentran frente al mar. ¿Y qué hacer? Pero a un lado está el desierto, y detrás de ellos está su peor enemigo. Y creo que es una experiencia bastante fuerte y difícil para un pueblo que había sufrido demasiado. El ser esclavos, trabajar duramente y ahora en ese peregrinaje salir con la esperanza de una tierra prometida, pero tan pronto salen, viene la primera prueba. Y ante esa prueba, pues Israel, lo primero que llega a su mente, lo que sale de su corazón es, dice, debiéramos volver. Nosotros, dice, le dicen a Moisés: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, el pueblo de Dios, amados hermanos, estaba mostrando una incredulidad profunda al poder de Dios, a lo que Dios ya les había mostrado. Y no solamente muestra una actitud de incredulidad, sino que aún tratan de responsabilizar a Moisés por el momento que ellos estaban viviendo. Dice Moisés: tú eres el responsable. Tú insististe en que nosotros saliéramos de Egipto a una tierra que no conocíamos. Ahora, ¿por qué actuaba Israel así? Y primero, quiero decirles que Israel empezó a actuar de esa forma porque se olvidó realmente de quién era Dios. Dios se había mostrado de una manera portentosa en la vida de Israel y en la vida del pueblo de Egipto.
Dios había hecho tantas muestras de su poder y de su grandeza. Y aún en medio de todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo empieza a olvidarse de ese Dios todopoderoso. También olvidaron cómo Dios de alguna forma los había guiado y los había conducido. Entonces sus corazones pareciera ser que se apartan por completo de ese Dios de gracia y de bondad. Mis amados hermanos, nosotros igual vivimos momentos de pruebas. Vivimos momentos muy difíciles. Y en ocasiones cuando vivimos esas experiencias, hay quienes se olvidan de quién es nuestro Dios. Y ante la prueba y ante la adversidad más grande que pudiéramos estar viviendo, en ocasiones queremos volver. Y a veces nos atrevemos a decir que nuestra vida sin Cristo era mejor que ahora que le hemos conocido. Pero el Señor nos dice y nos recuerda claramente que Él es el Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Y nosotros tenemos que confiar cada día en el Dios que hemos conocido. Amado hermano, no debes tú olvidar quién es Dios. Ahora, en medio de todo lo que Israel estaba enfrentando, hay un momento en el cual ellos clamaron a Dios y Moisés era el líder. Y aún el Señor le está diciendo, bueno, ¿por qué clamas a mí? Y yo me hacía una pregunta, bueno, ¿cuántas veces nosotros clamamos a Dios, pero hay cierta duda en nuestro corazón de que Dios no nos va a sacar del problema en el cual estamos? Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, debemos creer que Dios nos escucha, pero que Dios nos responde. Entonces, si el Señor es el que pelea por nosotros, es el que está por nosotros, entonces nosotros no podemos retroceder en nuestra vida cristiana. No podemos regresar. El escritor a los Hebreos también menciona en el capítulo 4, en el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre la invitación es que si vamos a Dios, lo hagamos creyendo que Él nos oye, confiados plenamente en sus promesas. Entonces, si por tu mente o en tu corazón está la idea de retroceder, de regresar al mundo de donde el Señor te sacó un día, yo quiero decirte, no lo hagas. El Señor está peleando por ti. Por lo tanto,
no retrocedas. Aunque los momentos que estés viviendo sean momentos muy difíciles, muy críticos, tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Pero si el Señor es el que va a pelear por nosotros, también dice que nosotros no podemos detenernos. No te detengas. Ahora, el Israel, ante lo que estaba viviendo, pues yo creo que lo que vino a su corazón, y Moisés lo expresa, es que su corazón se llenó de miedo. Y el miedo, se ha dicho una y otra vez, que puede ser usado de forma positiva o de forma negativa, porque el miedo te puede ayudar para no meterte en un problema, evitar un daño. Pero el miedo, dice, también te puede congelar, te puede detener. Y muchas veces a nosotros el miedo nos roba nuestra confianza en el Dios que un día conocimos. Y tal vez tú dices, bueno, yo no voy a retroceder al mundo de donde el Señor me sacó, pero simplemente te quedas estático y no haces absolutamente nada, te quedas congelado. Entonces, imagínense al pueblo de Dios, imagínense Israel frente al mar, con el enemigo detrás, pues te congelas. Y las palabras fueron muy claras en la vida de Moisés, y dice: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Fueron palabras muy fuertes cuando dice: no sientas miedo. Y muchas veces nosotros hemos sentido miedo y tenemos que reconocerlo, que hoy muchos viven con un miedo muy profundo. Y ese miedo nos ha congelado y nos quedamos quietos. El apóstol Pablo fue un hombre que acostumbraba a formar ministros, que les encargaba la obra. Y cuando se habla precisamente de Timoteo, se cree que Timoteo vivía siempre con la idea de retroceder, de quedarse, y aún más allá, de renunciar al ministerio. Y Pablo, cuando escribe la segunda carta, le da gracias a Dios. Dice, porque él había servido con mucha alegría y limpieza de conciencia, pero dice que traía a su mente la vida de Timoteo. Y cuando él le escribe a Timoteo, dice que él deseaba verlo y poder estar con él. Pero Pablo le habla a Timoteo de aquella fe que había en su corazón, aquella fe que había sido transmitida precisamente por su abuela Loida y por su madre Eunice. Pero lo importante del apóstol era motivar a la vida de Timoteo, porque Timoteo quería ya olvidarse del ministerio.
porque no era fácil servir en la época de los apóstoles, quienes eran perseguidos. Y Pablo le dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, tienes que retomar tu relación personal con Dios. Y tienes que recordar, dice, que Dios te dio a ti un espíritu, pero no de cobardía, sino te dio un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Y aún va y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Entonces, lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú no te puedes quedar quieto. Tú no puedes estar en paz. Tú tienes que retomar tu relación con Dios. Porque el Dios que te llamó puso en ti un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Amados hermanos, tal vez la experiencia que nos ha tocado vivir en estos últimos meses a muchos nos ha congelado en nuestra relación con Dios, en nuestro servicio a Dios. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor, no te detengas, avanza. Y creo que los tiempos nos muestran que hoy hay otras formas de servir. En ocasiones nos detenemos porque decimos, es que ya no puedo hacer lo que antes hacía, pero podemos hacer otras cosas. Podemos usar tantos medios para proclamar el Evangelio. Hoy existe tanta tecnología que podemos mirarnos cara a cara, hablar, compartir, expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Pero en ocasiones creemos que porque ya no nos congregamos, ya todo se terminó. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor, hermano, no todo se ha terminado. Hay mucha tarea por delante. Y por eso es que te digo, no te detengas. Aunque tengas el mar delante de ti y aunque tengas detrás de ti al enemigo, no te detengas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está peleando por ti. Usemos otros medios. Y verás que cuando tú usas otros medios, el Señor abre muchas puertas. Pero sí podemos hacer. Hay quienes dicen que como ya no hacemos lo que antes hacíamos, estamos fallando. Y yo quiero decirte que antes orábamos de manera privada, leíamos la palabra de manera privada, adorábamos en el núcleo de nuestra familia. Y hoy lo seguimos haciendo. Entonces tenemos mucho por hacer. Pero la palabra del Señor también nos dice, Dios está peleando por nosotros, entonces te dice, adelante. Adelante. Y la orden muy específica del Señor es, di al pueblo que marche, que avance, que no se detenga. La orden de Dios era muy clara. Ya hubo el tiempo, el momento para
clamar, rogar a Dios, buscar su dirección. Ahora el tiempo era de avanzar, de actuar. Y mis amados hermanos, creo que el tiempo que hemos estado en una relación más estrecha con Dios nos debe fortalecer para poder accionar, para poder avanzar. No podemos retroceder, no podemos quedarnos quietos. Aunque pareciera que el enemigo que tenemos es muy grande. Hay un pasaje que es muy conocido por todos nosotros y nos recuerda precisamente la vida del rey David ante Goliat. Y allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, cuando dice que ya había un buen tiempo, cuando Goliat estaba retando e insultando al pueblo de Dios, y aquel joven pastor sencillo pudo pararse y expresó lo siguiente a Goliat: tú vienes a mí, dice, con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Creo que David habló de esa forma porque tenía una confianza plena de quién era Dios. Estaba seguro de que Dios estaba en él y que esa experiencia de estar escuchando gritos de insultos del gigante Goliat no podía continuar. Entonces él tiene que tomar la decisión de avanzar y determina decirle: mira, yo vengo en el nombre del Señor. Y además de eso dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y la última parte del texto dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si volvemos al pasaje, dice el Señor a Moisés: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y dice además: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, ¿cómo no poder continuar si tenemos la asistencia y la compañía de nuestro Dios? ¿Cómo no avanzar en nuestra relación con Dios cuando Dios sigue a nuestro lado y Él está peleando por nosotros cada día? Por eso el llamado, mi amado hermano, es que no dejes de confiar en el Señor en medio de todo lo que hoy vivimos. No te quedes sin hacer nada. Hay mucho por hacer porque el Señor está a nuestro lado. Y continuemos proclamando, enseñando la grandeza de Dios. Pero tenemos que ir adelante. Adelante aún
en medio de la circunstancia más difícil. Por eso es que el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos más allá de lo posible. Este es un llamado para que en el nombre del Señor nos reanimemos para adorar, para servir y proclamar el Evangelio de la salvación. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces el miedo nos paraliza y pudiendo hacer muchas cosas no las hacemos. Ayúdanos, Señor, a continuar, a seguir proclamando tu palabra y hacerlo, Señor, con más determinación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Queremos agradecer, hermanos, este tiempo que hemos estado reunidos. Gracias porque hemos podido alabarle, podemos glorificar de esta manera. Y queremos invitarles para estar en actitud de oración, para tener la oración final. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra sigue siendo para nosotros fiel y sigue siendo veraz. Gracias porque a través de ella nos alimentamos. Gracias porque, como hemos escuchado en tu palabra, tú estás con nosotros. Y cualquier temor, cualquier miedo, cualquier situación que nos sobrevenga, sabemos que tú estás con nosotros. Tú has prometido, Señor, cuidarnos, tú has prometido estar de nuestro lado, y te rogamos, Señor, que con la dirección de tu Espíritu podamos permanecer de esa manera. Ayúdanos a estar confiados, ayúdanos a tomarnos de tu mano y ayúdanos, Señor, que tu palabra siga siendo la que nos nutra día a día. Te agradecemos este tiempo, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso, que la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos vosotros, vuestras familias ausentes, los enfermos y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Asombroso es Él, en su trono está